Cuando ustedes estén viendo este programa, queridos amigos, algunos estarán en la expectativa, en la preparación de la Pascua, y otros en el mismo día de la resurrección del Señor. Yo quiero reflexionar hoy precisamente acerca de lo que significa la resurrección de Cristo. Porque hay mucha gente, quizá cristianos no practicantes o personas que están un poco alejadas de las cosas de la Iglesia, que pueden llegar a confundir qué significa resucitar, ¿no? A lo mejor asimilan la resurrección de Jesús a las resurrecciones que el mismo Señor ha obrado, la de Lázaro, la de la hijita de Jairo, la del hijo de la viuda de Naín, o resurrecciones que han ocurrido, a lo mejor milagrosamente por intercesión de los santos en el curso de la historia cristiana, pero no es lo mismo, porque esas que he citado han sido el volver a la vida que anteriormente llevaban. Quiero decir, la resurrección de Jesús no es la reanimación del cadáver de Jesús, es un hecho absolutamente nuevo. Es la humanidad de Jesús que pasa a una dimensión definitiva de la vida en Dios. Bueno, ¿cómo lo podemos explicar esto con un lenguaje más o menos científico, podríamos decir, y cercano a la sensibilidad actual? El Papa Benedicto XVI, en la homilía de Pascua del año 2006, utilizó el lenguaje de la teoría de la evolución. A mí me parece una cosa, por un lado, sorprendente y por otro, muy certera en cuanto a explicar la dimensión nueva de lo que ocurrió cuando Jesús resucitó. Les leo simplemente un fragmento. Hablando de la resurrección de Jesús, dice: es la más grande mutación, el salto absolutamente más decisivo hacia una dimensión totalmente nueva que en la larga historia de la vida y de sus desarrollos jamás había ocurrido. Es un salto en un orden completamente nuevo que nos concierne a nosotros y concierne a toda la historia. ¿Ven? Estas expresiones, es una mutación, es un salto, tienen que ver precisamente con la teoría de la evolución. Hoy día se habla frecuentemente del Big Bang, ¿no? ¿Qué es el Big Bang? El Big Bang es una especie de explosión de la materia original creada por Dios, con el cual comienza el desarrollo y el ordenamiento del cosmos. Pero hay que decir que luego hay otros Big Bangs. Por ejemplo, la aparición de la vida. No es homogénea la aparición de la vida al periodo anterior de la evolución. Nos ponemos siempre en esta hipótesis, sino que allí hay un salto creativo nuevo, una intervención de Dios. Y luego hay un tercer Big Bang, si queremos, cuando aparece la racionalidad humana, el alma espiritual. ¿Ven? Ahí también, en esa hipótesis evolucionista, si el hombre procedía de un primate inferior, lo que fuere, hay un salto cualitativo que solo puede explicarse por una intervención creativa de Dios. Bueno, algo análogo a esto es la resurrección de Cristo, pero mucho más, en cierto modo, diferente. ¿Por qué? Porque es el paso a la vida eterna, a la vida de Dios. Es decir, ahora, en el seno de la Santísima Trinidad, hay una naturaleza humana, la de Jesús. ¿Ven? ¿Y eso por qué decía el texto de Benedicto XVI que nos concierne a nosotros y concierne a toda la historia? Bueno, que concierne a la historia lo vemos en esta perspectiva de la teoría de la evolución. ¿Por qué a cada uno de nosotros? Porque eso es ya una realidad para nosotros en la iniciación cristiana, en el bautismo. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando a uno lo bautizan? Uno entra a participar, con todas las limitaciones de la vida terrena, en esa vida eterna que goza la humanidad de Jesús. Porque la gracia de Dios, la gracia de ser cristiano, la participación en la vida divina, nos viene a través de la humanidad de Jesús. Quiere decir entonces que la resurrección de Jesús es el punto clave de toda la historia humana y de toda la evolución del cosmos. Es el anticipo de lo que será el fin de los fines, es decir, cuando, como dice el apóstol San Pablo, Dios sea todo en todos, es decir, cuando la creación haya alcanzado su pleno y definitivo desarrollo.
Y eso es porque Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, es decir, se introdujo en el torrente de la historia humana para transformarla desde dentro. Esa transformación comienza a ser eficaz el día de Pascua, con la resurrección. Fíjense si esto no es distinto de simplemente volver a la vida, no es volver a la vida, es pasar a la dimensión absolutamente última, definitiva, de la plena perfección. La creación entera alcanzó su máxima perfección ya en la resurrección de Jesucristo. ¿Y ahora qué esperamos? Esperamos participar plenamente de esa resurrección. San Pablo dice también en la carta a los Romanos que no solamente el hombre, el cristiano que tiene la gracia del Espíritu Santo, aspira la liberación plena de todas las limitaciones terrestres, ¿no? Superar la muerte participando de la resurrección de Cristo, sino, dice Pablo, que el cosmos, la creación inferior, todo el mundo visible, aspira también a zafar de esa esclavitud del pecado, del hombre que lo violenta a través del pecado, ¿ven? Para participar de la gloria que esperan los hijos de Dios. Eso es la resurrección de Cristo. Y es eso lo que celebramos en la Pascua. Entonces, más allá de todas las expectativas, las esperanzas halagüeñas que podemos desearnos en estos días, nuestra esperanza va mucho más arriba. Y es eso lo que nos deseamos los cristianos cuando nos saludamos, como yo los saludo a todos ustedes ahora, diciendo felices Pascuas.